del licenciado en Relaciones Internacionales, les damos la cordial bienvenida a la conferencia magistral El rol de los mares y océanos en la geopolítica contemporánea, en el marco del 11º Congreso de Relaciones Internacionales. El día de hoy contamos con la participación de la maestra Stephanie Enaro Canales, socia fundadora de Panóptica Consulting. A continuación, nos permitimos leer una breve semblanza de la maestra Stephanie Enaro. Stephanie Enaro Canales es licenciada en Relaciones Internacionales por el Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México. Asimismo, tuvo una estancia de estudios en Sciences Po, París, y en el Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú. Es maestra en Geopolítica, Territorio y Seguridad por la Universidad de King's College London, en Reino Unido. Trabajó para Hewlett Packard, la Cámara Mexicana de Comercio en China, y empresas en México relacionadas con el sector de la construcción. En el 2018 se convirtió en miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI, y en el 2020 se integró al Pacific Economic Cooperation Council, capítulo México. Actualmente es socia fundadora de Panóptica Consulting, consultora especializada en temas de análisis geopolítico y comunicación. Asimismo, es catedrática en la Facultad de Negocios de la Universidad Iberoamericana. La ponencia se realizará en 2 partes. La primera será la conferencia magistral a cargo de la maestra Enaro y la segunda será una sesión de preguntas y respuestas. A continuación, le cedemos la palabra a la maestra Stephanie Enaro para dar inicio a la conferencia magistral. Bienvenida, maestra. Hola, muchas gracias, Luis, por la invitación. Antes que nada, quiero agradecer a la Universidad de Monterrey y a la Sociedad de Alumnos por esta invitación para participar en este congreso. Es para mí verdaderamente un honor poder estar aquí ante todos ustedes y sobre todo para hablar de un tema que me apasiona, que creo que va a dar mucho de qué hablar en el futuro próximo y que va a cambiar definitivamente la manera en que vemos al mundo, porque aunque creamos que los tiempos de los mares están ligados a los tiempos casi de la prehistoria o cuando había piratas y que ahora solamente están ahí, creo que esta creencia debe de ir más allá para ver el rol que están adquiriendo, no solo en cuanto a comercio, también el rol que están adquiriendo en cuanto a la transferencia de datos y también con la apertura de las nuevas rutas comerciales por el calentamiento global. Y ahí es donde los polos agarran cada vez más relevancia. Y bueno, habiendo dicho una vez esto, voy a dar comienzo a esta presentación que he preparado para ustedes. Por favor, díganme si ya están viendo mi pantalla de manera correcta. Sí. Sí, maestra. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues yo quise ponerle de título a mi conferencia más importante que el Bitcoin, porque el papel de los mares y océanos en la geopolítica actual es más importante que el Bitcoin. Últimamente todo el mundo está hablando del Bitcoin y de cómo el Bitcoin está revolucionando la arquitectura financiera del mundo y de cómo ya la economía digital está rebasando a la tradicional. Y bueno, a mí me parece que el papel de los mares es muchísimo más relevante que el del Bitcoin y del mundo y que además tienen unas características similares que los hacen igualmente de tecnológicos y vanguardistas para lo que está pasando actualmente en el mundo. Lo primero es que al igual que el Bitcoin, los mares son descentralizados. Ninguna institución controla el Bitcoin mantiene sus codificadores voluntarios, los gestiona a través de una red abierta de computadoras y lo mismo pasa con los mares. Los mares son aguas internacionales, no hay realmente un país que rija sobre los mares. Los mares a veces se dividen en zonas especiales económicas o los países tienen mares territoriales, pero realmente no hay una autoridad suprema sobre los mares. Bueno, también tienen suministro limitado, igual que los bitcoins. Lo explico a través de los bitcoins porque me parece que a veces es mucho más fácil entenderlo a través de un ejemplo similar.
Al igual que los bitcoins, los mares tienen suministros limitados. Los bitcoins, a diferencia de los bancos centrales, pues tienen un límite en cuanto al número de bitcoins que se pueden emitir. Y lo mismo pasa con los mares. Hay un límite en la cantidad de agua que tienen y no se puede meter más o menor agua o crear otro mar para aliviar las tensiones que hay en el mundo. Simplemente son recursos limitados y así es como se tiene que dar. Y después, al igual que Bitcoin, son divisibles. La unidad más pequeña de un Bitcoin se llama Satoshi y la unidad más pequeña de los mares y los océanos son las gotas de agua. Entonces, tienen características similares que a la vez los unen, pero a la vez los diferencian de la vanguardia por la que está pasando actualmente el mundo. Ahora, ¿por qué estamos hablando el día de hoy de la importancia de los mares y los océanos en la geopolítica actual? Porque los mares son la llave del poder y tenemos un océano global que conecta a todos. Podemos hablar de 7 mares, por ejemplo, pero solo hay uno, en realidad es uno con diferentes nombres. Y lo primero es que nos da el poder porque el mar te da las llaves de la riqueza, no tiene fronteras y también, dependiendo de los sistemas de gobierno, es que las diferentes estrategias navales van a tener su importancia. Esto no es algo que alguien se haya sacado de la manga. Esto lo sacó un teórico estadounidense, un gran estratega naval que se llama Alfred Thayer Mahan. En 1873, él empieza a observar que Estados Unidos necesita expandirse al dominio de los mares para incrementar la defensa de su territorio, porque el hecho de estar lejos de Europa no lo iba a mantener a salvo por siempre. Y aparte, se empieza a dar cuenta que la riqueza es diferente a la producción y que por eso es importante tener controlado las vías por las que los países van a ejercer el comercio. Él dice que una producción es solamente pues lo que un país produce y se puede quedar en el territorio, mientras que la riqueza viene de cómo tú vendas esa mercancía y del mercado global al que tú puedas acceder. Por eso es tan importante el océano global, porque te da acceso al mercado global y a muchísimos tipos de proveedores y de compradores que te ayudan a maximizar tus ganancias. Ahora, en el rol de las fronteras, pues esto empieza a ser preocupante porque ya a esas alturas del partido, el 1873 y luego el 1890, cuando él saca su libro sobre de la influencia de los océanos en el poder, pues empieza a ver que el mundo ya no era un mundo abierto, ya era un mundo que estaba prácticamente todo descubierto y era un mundo donde ya prácticamente las grandes potencias se lo habían repartido. Entonces, Alfred Mahan se empieza a dar cuenta que ya estábamos en un sistema global cerrado y que las fronteras cambiaban y que había que ponerle una especie de defensa, así como los amortiguadores del coche al territorio, para hacerlo más resistente a los ataques y que los recursos pudieran dirigirse al interior del país para maximizarlo. Y también en este análisis que él empieza a hacer de las flotas, de las fuerzas navales de los países, se da cuenta que las dictaduras van a consolidar estas fuerzas navales muchísimo más rápido, pero que a la larga las que más van a durar y las que más van a evolucionar son las de las democracias, porque se construyen con base a políticas navales que son consensuadas con la población y que se van adaptando conforme a los tiempos, que no permanecen fijas como las de los regímenes déspotas. Entonces, desde ahí también podemos ver cómo este poder naval está ligado también a un poder de 2 sistemas de gobierno y de las democracias contra los autoritarismos, que tal vez es una dimensión que generalmente no se le ve, pero que es muy importante, sobre todo para cuando vamos a hablar en esta presentación de lo que está ocurriendo en el Indo-Pacífico. Ahora, para hablarles un poco más de cómo desarrolla esta teoría Alfred Thayer Mahan, que es uno de los padres tal vez
también de la política exterior estadounidense y también de lo que está ocurriendo en China, porque los chinos son grandes admiradores de Alfred Thayer Mahan desde 1950. Él se da cuenta que en 1873 hay un incidente con un barco estadounidense que se llamaba el Virginus, y este Virginus, cuando Cuba se estaba queriendo rebelar en contra de España, pues este barco estadounidense le manda armas a los cubanos y los españoles se dan cuenta y los acaban. Y entonces España se dedica a blindar con sus fuerzas navales a Cuba para que esto no vuelva a ocurrir. Entonces ahí se dan cuenta que pueden bloquear de una manera muy fácil su puerto más importante, que es el puerto de Florida, porque a pesar de que Estados Unidos esté muy desarrollado actualmente, sigue teniendo las mismas bases de su economía que tenía en ese entonces, porque la base de Estados Unidos es agropecuaria antes que todo. Entonces ese es su puerto más importante. Entonces ellos se dieron cuenta que alguien muy fácil podría bloquearlos, dejarlos sin acceso a ese puerto, dejarlos sin comunicación al mundo y por lo tanto arruinar su economía. Entonces se dieron cuenta de lo importante que era reforzar su territorio. Y entonces empiezan a pasar una serie de cosas en el mundo que los hacen querer dominar los mares. Por ejemplo, tenemos también que ya se dan cuenta que el hecho de que Francia e Inglaterra sean imperios rivales, pues que no va a asegurar siempre que nada más estén ocupando entre ellos y que no vengan a intentar conquistarlos o a meterse en problemas con ellos a través de la distancia. Entonces, dicen, bueno, esto no nos los va a asegurar y aparte también tenemos que protegernos porque ya está el Canal de Panamá, que es sumamente estratégico y tenemos que blindar de alguna manera el continente para que América siga siendo para los americanos y no nos volvamos aquí colonias de los europeos nuevamente. Entonces, empiezan a ver que la tecnología reducía la distancia, que no hay ya fronteras para el crecimiento y el efecto del Canal de Panamá que une dos océanos y que convierte a esta pieza del territorio mundial en un acierto estratégico para dominar el comercio, maximizar la riqueza y por lo tanto contribuir al poderío mundial. Dentro de este marco, Mahan saca una ecuación que es la que lo lleva a ver que el dominio de los mares te lleva al dominio del comercio y que esto maximiza la riqueza. Él te empieza a decir que lo más importante no es la producción, sino el comercio. Y que parte el comercio acuático es el más redituable porque en primera tiene costos más bajos porque se usa menos energía. Entonces vemos que de alguna manera, si lo vemos de una manera micro, el éxito económico de Estados Unidos es este sistema de ríos que tiene desde la cuenca del Mississippi. Por eso su economía es tan económica y es tan competitiva. Y es algo que otros países no tienen. Entonces, se van a lo macro, se dan cuenta de que esto se replica en el nivel de los océanos y que realmente un país tarda más en maximizar su fuerza si no tiene acceso al mar. Y eso lo ve prácticamente con la diferencia entre Francia y Reino Unido, cuando Francia había llegado a estar bloqueada por los intereses de Reino Unido. Ahora, él dice, Mahan saca 6 elementos que él considera como claves para poder tener el dominio sobre los mares. Y hay 3 que están denominados por el diseño natural de cada país, que es la geografía, y hay otros 3 que están denominados por las características de las poblaciones. El primero, que tiene que ver con la geografía, te habla de que tienes que tener una buena posición. Después, que tienes que tener una zona costera amplia y después que tengas un buen territorio que te dé acceso a muelles y sobre todo que tus zonas de producción estén cercanas para que el costo de transporte tampoco sea tan caro y entonces tu economía, tu comercio pueda ser competitivo. Los otros 3 que tienen que ver con la forma de los pueblos
tienen que ver con la forma de gobierno, porque él dice que la innovación viene más del lado de las democracias que del lado de los gobiernos autoritarios. También que para que la población esté de acuerdo en que sus impuestos se vayan en el desarrollo de una fuerza naval, tiene que ver con el exterior. Y esto él lo ve muy reflejado en la parte de la historia de Estados Unidos, en donde se empiezan a tener intereses en Sudamérica con las plantaciones de fruta. Entonces la gente se empieza a interesar en otros territorios por este tipo de comercio. Entonces se propicia el conocimiento, la propaganda de este tipo de actividades y después en las características de las personas, porque él dice que los estadounidenses, como fueron forjados bajo las premisas de un pueblo libre, van a estar más interesados en su defensa que un pueblo que no se ha liberado y que ha sido colonizado, porque de alguna manera el autoestima nacional está por los suelos y no van a ver el activo naval como una parte estratégica. Ahora, Sir Walter Raleigh, en 1829, dijo que el que domine el comercio va a dominar las riquezas del mundo y por lo tanto el mundo por sí mismo. Y esto, si lo traducimos a lo que está pasando en el mundo de hoy, pues te dice que el Bitcoin no es el futuro, es el presente. Es lo mismo dicho de otra manera. Aquí los mares son el presente de lo que está ocurriendo en el mundo, son el presente para el dominio mundial. Y vemos que las premisas clásicas no cambian. Esto de lo que nos habla Mahan desde 1873 y que se consolida en 1890, sigue siendo una premisa actual de las relaciones exteriores. Otra de las grandes lecciones que nos deja Mahan y que se sigue replicando hoy es que lo militar no se separa de lo comercial. Y esos activos comerciales, esas alianzas en distintas partes del mundo para controlar el comercio, hoy tienen la forma de bases militares para asegurar que nada se puede interponer en el mar para que las mercancías lleguen a su destino. Y esto lo vamos a ver sobre todo en los choke points que hay en el mundo, que son esta especie de callejones marítimos que son controlados por las grandes potencias para controlar el flujo de ciertas mercancías, como lo puede ser el petróleo. Lo interesante aquí es que, como ya lo dije al principio de esta conferencia, es que tenemos un solo océano global que nos conecta a todos y realmente pues ese océano no conoce divisiones. Las divisiones se las hemos puesto nosotros, los humanos, con nuestra percepción de división, que lo reflejamos en todo lo que toca, porque si nos vamos a la geopolítica pura, también vemos que en la naturaleza no hay fronteras, son invenciones humanas, son invenciones políticas, y que de ahí el nombre que se le da a los diferentes océanos tenga sus propias proyecciones políticas, al igual que su importancia. En algún momento de la historia, el océano más importante fue el océano Atlántico, por la importancia de Europa y el comercio con América, pero vemos que en este momento es como si el mundo se volteara hacia otro lado y ahora el mar que está cobrando o el océano que está cobrando más importancia es el océano Pacífico. Como ya les comentaba, estas divisiones son humanas y cada océano tiene su propia realidad geopolítica y eso es lo que lo hace único. Tenemos, por ejemplo, el océano Índico, que aquí se refleja muchísimo una estrategia de rebalance que viene impulsando Estados Unidos desde el año 2000, porque se intenta neutralizar a China y ya se deja hablar del Asia-Pacífico para hablar del Indo-Pacífico, que es donde se impulsa a la India. Ahora también tenemos el océano Atlántico, que su mayor importancia radica en esta alianza transatlántica que tuvo Estados Unidos con las potencias europeas después de la Segunda Guerra Mundial. Y así cada uno en su sucesiva historia cronológica.
Y son lo mismo que las criptomonedas, porque al final pueden tener diferentes nombres, pero al final son lo mismo. Son mares que tienen cada quien sus propias realidades y que conectan en diferentes puntos cardinales para que las actividades comerciales puedan llevarse a cabo. A mí me gusta explicar los cambios que han ocurrido en la historia de la humanidad a través de lo que ha pasado en el mar. Desde mi perspectiva, los cambios globales acuáticos han dado inicio y han dado fin a eras que nos han marcado como humanidad. Tenemos, por ejemplo, que el fin del Imperio Británico se da con la batalla de Trafalgar en 1805, cuando el Imperio Británico es derrotado a manos de España y de Francia. Este fin se da en el mar. Ahí es cuando llega el fin, el Imperio Británico. Ahora, durante la Guerra Fría, no solo jugó un rol preponderante este aparato propagandístico entre las dos potencias rivales o los diferentes sistemas económicos y de producción. También los mares jugaron un rol importante por el uso de submarinos entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y actualmente, aunque ya no estamos en la Guerra Fría, pero juegan un rol importante para las pruebas nucleares que se están llevando, sobre todo en el Pacífico Asiático, en donde Francia pues ya lleva mucho tiempo realizando estos ensayos, sobre todo por donde se encuentra la isla de Vanuatu. Y bueno, ahora que estamos entrando en el siglo asiático, para mí el rol que van a jugar estos océanos va a ser en el control del Ártico, porque por el calentamiento global que estamos experimentando se van a abrir nuevas rutas comerciales entre Asia, América y Europa, y esto va a incrementar la competencia entre las potencias hegemónicas, porque es como si estuviéramos al principio de los 1800, hubiera nuevos territorios que descubrir, que controlar, y sobre todo estas rutas para la maximización de la riqueza. Y así como se nos dice cuando hablamos de una historia natural del mundo, que la vida vino del agua, pues prácticamente también podemos decir que los cambios globales también vinieron del agua. Esto es un poco de lo que les acabo de comentar sobre el papel que el Ártico va a jugar en el siglo asiático. Vemos, por ejemplo, que el deshielo va a hacer que se abran nuevos pasajes comerciales, entre ellos el pasaje del noroeste, entre ellos también el pasaje del noroccidente y también la ruta transpolar. Y sobre todo esto se va a volver más competitivo porque aquí están un cuarto de las reservas de petróleo del mundo que no se han explotado. Entonces aquí se va a sentar nuevos focos de atención y vemos que realmente la distancia entre Europa, entre Asia y entre América se hace más pequeña. Ya no son océanos inmensos que se tienen que atravesar. Ahora son solamente corredores pequeños que acortan las distancias, los tiempos, y con esto también vienen nuevos miedos, nuevas ansiedades, nuevas proyecciones geopolíticas que seguramente estarán vistas desde lo local y que me parece un cuadrante bastante complicado porque engloba a tres de las potencias más poderosas y más competitivas entre sí, que son Estados Unidos, porque la parte de Alaska todavía está dentro de este cuadrante. Tenemos que estar Rusia y tenemos que estar China en un cuadrante limitado y sumamente estratégico. Ahora, a mí me gusta mucho comparar el mar con el periférico. Para mí el océano global es el periférico del mundo porque conecta todas las partes del mundo de la misma manera que el periférico lo hace con la Ciudad de México y otras urbanizaciones. Bueno, y aquí vemos que dentro de este periférico hay unos pequeños callejones
que son vitales para el movimiento de mercancías y es donde se producen ataques y son focos de tensión, evidentemente. Tenemos que hay 8 callejones o choke points principales en donde entran el Canal de Panamá, el Estrecho de Gibraltar, el Bósforo, el Canal de Suez, Hormuz, Bab el-Mandeb, el Cabo de la Buena Esperanza y el Estrato de Malaca. ¿Por qué son importantes? Por la unión que representan entre los territorios. Por ejemplo, tenemos que la importancia del Canal de Panamá y ahora del Istmo de Tehuantepec, pues es que es capaz de unir al Océano Atlántico con el Océano Pacífico. Gibraltar une a Europa con África, el Bósforo, Europa con Medio Oriente y Asia. Bab el-Mandeb tenemos que es entre África y Medio Oriente. Lo mismo con el Estrato de Hormuz, ¿no? Que también une el Medio Oriente, y el Estrecho de Malaca, pues es lo que conecta el Indo-Pacífico con el Pacífico. Aquí entre estos callejones acuáticos, el más importante de todos puede ser actualmente el Estrato de Hormuz, porque el 40% de todo el petróleo que se comercia a nivel mundial pasa por aquí, pero en el tiempo que está por venir va a ser más relevante el Estrato de Malaca porque va a coordinar el tránsito de la mercancía que puede ir de la India hacia Estados Unidos o Japón o hacia China y viceversa. Este control de los choke points o callejones acuáticos, pues ha estado ligado a la política exterior de naciones poderosas como Estados Unidos, desde que Alfred Mahan desarrolló esta teoría, y el último es en 1980 con la doctrina Carter, que Carter les pedía a sus almirantes que tenían que cuidar muy bien esa región porque se tenía que garantizar la libertad de tránsito de los barcos navales estadounidenses por el Golfo Pérsico. Entonces ahí nuevamente vemos la importancia que tienen estos callejones acuáticos desde hace varios años ya. Ahora, ¿cuál es la importancia de los mares ahora? Pues forman parte del rebalance de Estados Unidos hacia Asia. Pero antes, déjenme comentarles algo rapidísimo que creo que se me fue. Aquí estamos hablando de los callejones acuáticos y creo que otra dimensión importante es la dimensión submarina que estos callejones acuáticos tienen, porque los cables que conectan el tráfico de datos, o sea, Internet entre los países, también pasan por ahí y es la misma estructura que tenían los telégrafos. Entonces es una estructura que se utilizó, ahora se utiliza para el Internet, también para el 5G, y por donde pasan más datos, irónicamente, es por el Estrecho de Hormuz. Entonces su importancia sí es para el petróleo, para las mercancías, pero también tienen una importancia subacuática que no debemos dejar pasar por alto y que va a dar mucho de qué hablar en el futuro próximo. Ahora, en el rebalance de Estados Unidos hacia Asia, tiene vital importancia el Indo-Pacífico por esta nueva OTAN que se impulsa desde la administración de Barack Obama, que es el Quad. El Quad es un diálogo informal de seguridad que incluye a Estados Unidos, a Japón, a la India y a Australia para promover los valores democráticos en la región y contener a China. Y de hecho vemos que en el mes de marzo, cuando se tiene la primera reunión bilateral entre Estados Unidos y China, una semana antes Joe Biden se reúne con el Quad para darle preámbulo y para meterle esta atención en China. Entonces vemos que esta nueva OTAN agarra dimensiones marítimas y que es importante por las diferentes realidades que se viven. No es lo mismo la realidad del Indo-Pacífico que vive India, que la que vive Australia, que la que vive Japón, que la que vive Estados Unidos. Y se va a acentuar muchísimo más
conforme China siga en la conducción de sus ejercicios militares y en el tráfico de sus mercancías, porque recordemos que en el 2020 China firma este tratado, el ERCP, con 15 naciones asiáticas que juntas suman el 30% del PIB mundial, y es el tratado de libre comercio más grande del mundo, y la mayoría de sus mercancías van a circular por ahí, lo cual lo va a hacer sumamente importante para esta salida del sol en Asia. Ahora, como parte de esta importancia asiática, vemos que el mar es la base del renacimiento chino desde 1950. Yo creo que la diferencia entre China y muchas naciones es que la base del pensamiento chino está centrado en el confucianismo. Y el confucianismo definitivamente tiene una mentalidad a largo plazo. Entonces vemos que los chinos se ponen a estudiar a Alfred Thayer Mahan desde 1950, y en el 2012 Hu Jintao dijo abiertamente que quería que China se convirtiera en la potencia marítima más poderosa del mundo, y hoy vemos que China pues ya está materializando este ideal porque ya tiene más buques submarinos que la Marina estadounidense. Mientras que la Marina estadounidense tiene 293, China tiene 350. Y esto es sumamente alarmante para las tensiones que se están viviendo entre las dos naciones. ¿Cómo se ve esto reflejado? Para mí este renacimiento chino es la base de dos grandes pensadores de la geopolítica que los chinos los mezclaron. No he visto esta estrategia, el uso de esta estrategia en ningún otro país. Y esto habla de la visión y de la capacidad que tienen los chinos y de cómo están conscientes de la geopolítica de su territorio. Aquí tenemos que, como ya les comenté, Alfred Mahan habla del control de los mares para poder controlar el comercio. Y aquí Sir Halford Mackinder, que es el padre de la teoría del Harlan, que para él el Harlan era el pivote de la historia y era más que nada Eurasia, y él decía que quien controlara Eurasia era quien iba a controlar el mundo. Pues él decía que controlar el mar también era vital porque el océano era el rival de los caballos y de los camellos, porque también conllevaba a la movilidad, y que era un solo océano que era continuo, que no estaba dividido como las piezas continentales, y que era una condición geopolítica de unidad, y que tenían que controlar estos choke points, estos callejones acuáticos que les comenté hace poco, para poder tener el control sobre este manto acuático. Entonces, los chinos hacen una estrategia que yo le digo la estrategia McMahon, que se puede ver en la ruta de la seda y también en su dimensión marítima. Vemos, por ejemplo, cómo desde China, luego hasta Kirguistán, Irán, Turquía, Ucrania, Bélgica y Francia, pues hay este sistema de rutas, de caminos, de carreteras que los chinos han desarrollado, que han construido como esta parte de su ruta de la seda, como un corredor económico, pero que aparte también se ha dedicado a construir bases navales y alianzas con países que les puedan ayudar a controlar estos callejones acuáticos que les acabo de mencionar. Vemos, por ejemplo, que tienen muy buenas posiciones donde cerca de Malasia y de Indonesia, y eso obviamente les da control sobre el estrecho de Malaca, y que también, bueno, empiezan a tener muy buenas relaciones con Kenia y con Etiopía también, y esto les da cierto poder sobre el estrecho de Hormuz, y que también están teniendo buenas relaciones con Turquía y Grecia para poder tener buenas posiciones marítimas en el estrecho del Bósforo. Entonces, esto definitivamente es la relevancia que tienen los mares en la estrategia de la nación que está retando a la nación más poderosa del mundo
que es Estados Unidos, y que definitivamente nos habla de un control global que une tierra y mar, y esto no se había visto en una masa continental tan conjunta, por así decirlo. Aquí hay un nuevo dilema de seguridad que puede detonar el próximo conflicto mundial. A mí en otra conferencia que impartí anteriormente sobre si es inevitable una guerra entre Estados Unidos y China, me preguntaban qué tan viable veía yo este conflicto, y yo decía que definitivamente lo veo más viable que hace 4 años, cuando estaba Donald Trump en la presidencia y todo el mundo pensábamos que el mundo se iba a acabar por cómo se conducía. Aquí la tensión que se puede detonar en el mar, y otra vez, ¿no?, los mares nos marcarían un nuevo cambio global, para mí está centrado en 3 factores. Primero, en Taiwán. China cree que Taiwán es parte de su territorio, y en el 2027 se cumplen 100 años de que el Ejército de la Liberación del Pueblo se estableció en Taiwán, y más allá de las disputas que hay por delimitaciones territoriales, hay documentos que se han revelado en Internet que demuestran que China tiene la intención de invadir Taiwán en el 2027. Entonces, esto podría detonarse un conflicto mundial que tiene que ver con los mares, porque vemos que ya hay una retórica alrededor de esto. Cuando también en el mes de marzo, cuando la delegación estadounidense visita a los taiwaneses, vemos que los chinos sacan a su fuerza naval y se ponen a hacer ejercicios militares en el perímetro costal. Otro conflicto en este mar del sur, que es el mar del sur de China, que puede detonar un conflicto acuático que lleva a un conflicto mundial, sería el relacionado con las Islas Kuriles. Estas Islas Kuriles son unas islas que están en disputa entre Japón y Rusia, pero aquí la importancia de Japón es que Japón es el mayor aliado de Estados Unidos en esta región. Entonces, una agresión hacia Japón podría simbolizar una agresión hacia Estados Unidos, porque Japón es parte del Quad, y se podría detonar este conflicto. Y por último, tenemos el conflicto de las islas Daikoku, que es entre China y es entre Japón, en donde una provocación también llevaría a escalar un conflicto con Estados Unidos, y todo se daría en este cuadrante, en donde ya vemos la competencia por la influencia marítima entre Estados Unidos y China, que hace 50 años no estaba tan pareja como está ahora. Y yo creo que el mayor presagio de un conflicto marítimo en este cuadrante es que el número 1 ya sabe que el número 2 no está tan lejos. Y entonces, para cerrar esta conferencia con la retórica que empecé, definitivamente creo que hablar de los mares es más importante que hablar de los conflictos que pueden ocasionarse en el mundo alrededor del Bitcoin, porque una es la realidad y la otra está en el ciberespacio. Y aunque en Bitcoin se hable que hay una guerra de criptomonedas con el Ethereum, pues no es lo mismo hablar de una guerra entre China y Estados Unidos en el Mar del Sur o del dominio de los mares que de lo que puede ocurrir en el ciberespacio. Esto sería todo por mi parte. Les agradezco su atención y quedo pendiente a las preguntas que puedan surgir. Muchas gracias, maestra Henaro. Sin duda fue una conferencia bastante enriquecedora en temas no tan abordados dentro de la academia o las mismas tomadores de decisiones. Y pues bueno, procederemos a la segunda parte de esta conferencia, que va a ser la sesión de preguntas y respuestas. Por lo tanto, les pedimos por favor levantar la mano para realizar alguna pregunta y cederles el uso del micrófono, o bien pueden escribirlas a través del chat. Tenemos de Alfonso Silva una duda que es acerca del peso
Dice, muchas gracias. Yo tengo una duda sobre su opinión de cuál es el peso de que China tenga más tropas marítimas que Estados Unidos. Yo creo que, bueno, eso es un reflejo directo del poderío de China y de su fortalecimiento. Vemos que ya tiene más elementos navales que Estados Unidos y que también por el contexto de pandemia que estamos viviendo, China ya está destinada a ser la primera potencia económica para 2028. Entonces vemos tiempos de los que pensábamos que estaban muy lejos, que se han acortado y ahora este peso está en el control del tráfico de mercancías en el Indo-Pacífico y también está en este control que se puede ejercer para la solución de provocaciones con respecto a las disputas territoriales que les mostré en la penúltima diapositiva, porque hay muchos intereses en un cuadrante que es muy limitado. Entonces, esta fuerza naval podría ser utilizada para intimidar y para coercer un orden jerárquico chino. ¿Alguna otra pregunta? Sí, maestra, una disculpa. Janet Trejo tiene la mano levantada. Le daremos uso de la palabra. Buenos días, profesora. Bueno, antes que nada, agradezco su ponencia. Es un tema muy interesante. De hecho, mi pregunta es referente a ¿por qué México no ha logrado ser una potencia debido a que es un país bioceánico? Esa sería la pregunta, profesora. Gracias. Yo creo que la respuesta, Janet, está en la geografía misma de México. Sí tenemos esa virtud geográfica de poder unir dos océanos en nuestro territorio por el istmo de Tehuantepec, que era un sueño desde Porfirio Díaz, y también tener acceso a ambos océanos, como bien lo has dicho. Pero México es un territorio que está dividido por sus montañas. Si tú ves en nuestro mapa, ves que está la Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre Occidental, ahí nos dividen en dos, luego viene la Sierra Nevada, nos dividen otra vez más. Entonces es muy difícil poder tener un sistema de comunicaciones y transportes que no sea caro para poder tener mayores rutas comerciales entre nosotros por estas montañas que tenemos que hacer difícil su construcción. Y aparte, a diferencia de Estados Unidos, los ríos que tenemos no son navegables en su mayoría y no están tan juntos como lo están los de Estados Unidos, que están unidos a la cuenca del Mississippi. Aquí en México están muy separados y no son navegables. Entonces, eso hace también que nuestro comercio no sea ni tan fácil de desarrollar, ni tan barato, y que también nuestra tierra fértil, el territorio fértil que se detona de la irrigación de los ríos, por eso las grandes culturas del mundo generalmente se desarrollaron, ¿no?, a lo largo de los ríos, pues es muy pequeña. No tenemos la misma fortuna que tuvo Estados Unidos con esta extensión de sus ríos, ni la misma fortuna que tuvieron los egipcios en ese entonces con el río Nilo. Para mí esa es la respuesta, Janet. Muchas gracias, maestra. Continuamos con las preguntas de Carlos López. Considerando que uno de los imperativos de los Estados Unidos es el dominio de los mares, evidentemente, ¿cómo puede transformarse esto con la influencia de China en los mares y sobre todo en el terreno del mar del sur de China? Igualmente desde la perspectiva de la influencia rusa en el Ártico y su amplia presencia militar. Yo veo la respuesta a esta pregunta en la estrategia de dominio mundial que los chinos han utilizado, mezclando a Halford Mackinder y Alfred Mahan. En una de las diapositivas que les compartí se ve una estrategia McMahon. Entonces creo que el unir esas comunicaciones
de vías de manera terrestre con comunicaciones de vías de manera acuática, hace un insumo territorial muy fuerte, porque vemos que no solamente China no es solamente una potencia terrestre o una potencia marítima, es ambas. Ahora, en cuanto al Ártico, yo creo que esto es clave porque China está muy consciente de los nuevos corredores comerciales que se están abriendo a través del Ártico, y vemos que China fue de los primeros países que, además de tener bases navales en la región, fue de los primeros países que puso estas bases científicas para experimentación que, al igual que en otros países, se descubrió que tenían activos estratégicos. Muchas gracias, maestra. Continuando, Brenda Sedano pregunta, ¿las nuevas rutas marítimas pueden traer la maximización y explotación de riquezas a partir del uso del océano? Pero me surge una preocupación. ¿No cree que estas nuevas rutas deban estar acompañadas de prácticas de conservación de la vida marítima? Más aún que estas son descubiertas después del desprendimiento de masas anteriormente congeladas y por consecuencia del cambio climático. Yo creo que ese sería un ideal. Realmente siempre se habló de la preservación del Ártico y del Antártico para precisamente combatir el cambio climático. Sin embargo, lo veo difícil porque, a pesar de que ya estamos hablando de energías renovables y de una transición, pues el petróleo sigue siendo el oro líquido que mueve al mundo, y que el hecho de que estén ahí un cuarto de las reservas que no se han explotado lo hace atractivo para potencias que quieran tener asegurados el acceso al petróleo por fines económicos, porque recordemos que el petróleo es la base de la economía. Si no podemos generar esta energía, que la mayoría se produce a través de petróleo o el gas, pues no se puede prender la luz de un negocio, ¿no? O echar a andar un transporte para comerciar. Muchas gracias, maestra, muy amable. Otra pregunta es, ¿la cuenca del Mediterráneo sirve como punto de conexión entre Europa, Medio Oriente y África del Norte? ¿Qué futuro tienen estas tres regiones en cuanto a seguridad por la llegada de grupos insurgentes o inestabilidad política como en Libia o las políticas expansionistas de Turquía? Yo creo que estas regiones, yo el panorama lo veo difícil. De hecho, ayer estaba leyendo un artículo muy bueno en Le Monde que hablaba de estas tensiones raciales que ya hay en Francia, que tienen a los franceses a punto de una guerra civil. Y creo que definitivamente en esta zona, la inmigración, la inestabilidad política, la recesión económica, va a hacer que vengan años muy difíciles, y creo que territorialmente hablando, los perímetros de seguridad van a expandirse para evitar que lleguen sobre todo refugiados o piratas, como ya lo hemos visto en los últimos meses. Entonces, creo que definitivamente van a jugar un papel más estratégico en cuestiones de seguridad, por ejemplo, como lo ha hecho desde ya hace varios años Australia, que juega con sus fronteras marítimas para evitar que los refugiados lleguen a sus puertos y puedan pedir derecho de asilo. Muchas gracias, maestra. Tenemos una pregunta de Mireille Linares que dice, ¿cuáles serían los progresos y desafíos que enfrenta la comunidad internacional para alcanzar el objetivo del desarrollo sostenible de la vida submarina? Pues en su opinión, claramente los recursos proveen los océanos también pueden generar un conflicto internacional. Sí, así es. Creo que, entonces déjame recapitular, Luis. La pregunta va directamente a cómo promover la sustentabilidad de los recursos naturales de los océanos. Sí. Creo que definitivamente tiene que haber una armonización de regulaciones y, sobre todo, cuidar que no se estén tirando desechos radioactivos, como lo vimos recientemente por parte de Japón.
creo que una lección muy importante que nos dejan los mapas de hablar de los océanos es ver que es un océano global. Es uno. Está interconectado. Nosotros lo dividimos con nuestras percepciones humanas y ya hemos visto que lo que afecta en un lado del mundo afecta en otro. Vemos que, por ejemplo, aquí nos han llegado luego restos de desechos que han salido en corrientes marítimas que vienen desde Australia, por ejemplo, ¿no? Y aparentemente estamos muy lejos. Entonces tenemos que recordar que es un océano, solamente uno, que está interconectado, hay que armonizar regulaciones y sobre todo se tiene que, yo creo que optimizar rutas comerciales y nuevas creaciones de alianzas para no hacer dobles viajes que sigan contaminando a, a este cuerpo de agua y que además, sobre todo, se limiten el uso de recursos estratégicos como podrían llegar a ser los bancos de peces, que la pesca no se limita por el uso de los países y que se acaba deteriorando muchísimo al medio ambiente. Muchas gracias, maestra. Le cedemos el uso de la palabra a Luis Fernando, quien tiene la mano levantada. Hola, ya me escuchan, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. ¿Qué tal, maestra? Muchísimas gracias por la ponencia. Nada más me gustaría escuchar su comentario acerca de, en temas de regionalismos, específicamente el BRICS, que fue utilizado por China tal vez a inicios de, no sé, 2009, 2010, como un... pues como un ente de balance de poder entre Occidente y potencias alternas, tal vez por llamarlas de alguna manera. Con este nuevo paradigma que presenta en su ponencia, controlada o propiciada por el cambio en los mares, es decir, la nueva ruta de la seda china o el Ártico descongelado. ¿Cómo afectaría este nuevo paradigma marítimo y estas nuevas rutas comerciales y nuevas alianzas militares a estos regionalismos, pues no viejos, pero pues anteriores, como específicamente el BRICS, utilizado por China en su hegemonía? O sea, ¿quedarían obsoletos? Que serían como parte de la búsqueda de hegemonía de China, o cómo interactuaría ese nuevo paradigma con el regionalismo anterior. O sea, tu pregunta va más orientada a las nuevas identidades que puedan formarse de las nuevas realidades marítimas, por así decirlo. Sí, porque me pareció, por su ponencia, me pareció que había como colaboraciones o grupos que cambiaban de identidades. Por ejemplo, me pareció en una de sus slides ver a India, por ejemplo, en cooperación con Estados Unidos. Pero India también ha mostrado como, pues, por ejemplo, con el BRICS, India también ha estado como, pues, siendo parte de cooperación con Rusia, con China, con Brasil. Entonces, ¿cómo funcionaría esto en el futuro con estas nuevas rutas, con estas nuevas identidades, en estos, pues, no equipos, pero en estos grupos hegemónicos, por llamarlos de alguna manera? Yo sí creo que las nuevas realidades, las nuevas configuraciones van a dar pie a que se creen nuevas realidades marítimas. Vemos, por ejemplo, que el Quad, este diálogo de seguridad informal que está integrado entre Japón, India, Estados Unidos y Australia, pues es relativamente nuevo. Empieza a cobrar vigor en los años 2000 y ahora es una especie de nueva OTAN que está diseñada para contener a China. Entonces, esa es una nueva identidad que de una necesidad y de una nueva realidad internacional.
Ahora, creo que en el caso del Ártico, que a mí me parece sumamente interesante cómo está cambiando la visión y sobre todo cómo va a cambiar la concepción de las distancias, porque estamos acostumbrados a ver el mundo de acá para acá, pero muy poco de acá. Y esa unión que se va a dar a los continentes a través de un polo que se está deshielando, pues va a dar origen a nuevas alianzas y a nuevas rivalidades. Me parece que está muy claro que Estados Unidos y Canadá pues, van a ser aliados de este lado del continente, pero que en otras cardinalidades, por ejemplo, creo que está muy interesante ver cómo se van a comportar Rusia y China, si finalmente sí van a ser aliados o si se van a separar, porque China, a pesar de que tiene estas ambiciones para reducir sus emisiones de carbono a más tardar para el 2060, pues sigue siendo el mayor importador de petróleo. Y el control estratégico del petróleo y del gas ha sido importante para un hegemón regional de inicio. Entonces creo que definitivamente sí se pueden crear nuevas identidades y creo que estas identidades van a surgir sobre todo en el Pacífico. Yo creo que sinceramente China va a impulsar la creación de otro grupo en el Indo-Pacífico para hacerle frente al Quad, porque ya China se siente amenazada por el Quad. O sea, que China llame al Quad la OTAN te habla de cómo se siente y China, pues obviamente ya estamos viendo que no se va a quedar de brazos cruzados. Muchas gracias, maestra. Una respuesta bastante interesante. Y seguimos el hilo acerca de los grupos e instituciones. Héctor Rodríguez pregunta, usted mencionó que no había como tal una asociación o autoridad sobre el mar. ¿Usted estaría a favor de la creación de una institución global justamente que regule este recurso natural tan grande que, como vimos, proporciona tanto poder? Yo creo que es una pregunta muy interesante con una respuesta un tanto peligrosa porque hemos visto que idealmente las instituciones globales cumplen el sueño de todo internacionalista de que todo sea en armonía y con base a la legalidad. Pero francamente, cuando la ONU ha impuesto resoluciones a países por determinadas circunstancias, vemos que muy pocas veces se, se cumplen esas resoluciones, porque en las realidades nacionales no entra el derecho supranacional, siempre se impone antes el derecho nacional. Entonces yo estaría a favor de la creación de organismos regionales que tuvieran buena comunicación entre sí y que se armonizaran entre sí, porque creo que entre más pequeñas sean las unidades, más fáciles son de controlar. Muchas gracias, maestra. María Strozzi pregunta, ¿cuál sería la relación a futuro entre China, el Quad y la ASEAN en la gobernanza de la región del Indo-Pacífico? Bueno, pues China y el Quad creo que ya está un poco más claro, ¿no? Cada vez pues, chocando más, teniendo más roces. Eh, creo que Estados Unidos va a tener también un papel cada vez más principal a través de la ASEAN y que China va a buscar impulsar, yo creo que la identidad regional a través de este tratado que firmó a finales del 2020, que es el tratado de libre comercio más grande del mundo. Y creo que este nuevo bloque definitivamente va a actuar como un eje rector de la región del Asia-Pacífico, porque vemos que Estados Unidos, eso es algo que ha querido nulificar desde el principio de este siglo, porque ya no se habla de Asia-Pacífico, sino de Indo-Pacífico, y eso lo dice todo. Muchas gracias, maestra. Marcelo Guzmán pregunta, ¿cuál es su opinión sobre la problemática que surgió en el Canal de Suez? Bueno, pues es una
problemática ligada a intereses comerciales, a control estratégico, ¿no? Y creo que esto pasa entre más este callejón acuático a regiones del mundo. La importancia del canal de Suez es que es como un puente con el Medio Oriente, y eso es lo que lo hace importante. Creo que no podemos entender la problemática del canal de Suez sin estar conscientes de las problemáticas que han invadido a la mayoría de las naciones de esa región por ser la región en donde más producción de petróleo hay. Creo que definitivamente no lo podemos ver aislado, y simplemente si los sacamos de esto, si nos va a lo abstracto, vemos que está ligado directamente al control y a la distribución de los recursos naturales. Muchas gracias, doctora. Alonso Silva tenía la mano levantada, entonces le daremos uso de la palabra para dar su pregunta. Hola, una pregunta más. Disculpa, ¿qué tan probable es que tanto China como Estados Unidos alcancen sus objetivos comerciales o de crecimiento económico, no sé, para 2028, y que no haya ninguna guerra comercial o bélica? O sea, ¿qué tan probable es? Porque yo me baso en que China tiene pues 1.000 millones de personas o más y Estados Unidos 300. Entonces ambos supongo que tienen objetivos muy diferentes, y en el espacio marítimo al menos hay espacio para que los dos alcancen sus objetivos, o uno se va a quedar sin una parte, o cómo es. Bueno, sí hay espacio para que ambos alcancen sus objetivos. El tema es que China, a raíz de la pandemia, ya despegó de una manera brutal. Yo te digo que en el 2020, mientras Estados Unidos cerró con una contracción económica del 5%, China cerró con un crecimiento del 2%. También en lo que va de este 2021, la economía china con respecto al 2020 ha crecido un 18.3%, mientras que la de Estados Unidos, pues apenas, ¿no? Cerca de un 6%, y eso por los trillones de dólares que Joe Biden le invirtió a la economía. Creo que la diferencia es abismal, y creo que China de alguna manera en materia comercial se está vengando de esta humillación que le hizo Occidente a raíz de las guerras del opio, porque cuando se dan las guerras del opio, bueno, pues ya China le dice a Estados Unidos, ¿no? Bueno, ¿qué quieres para que le dejes de, para que le dejen de vender opio a mi población? Y Estados Unidos dice, bueno, que comercies. Entonces China sabrá el mundo, y es cuando China cae. Y ahora China se está burlando de lo que le pasó, porque China de alguna manera se está volviendo a cerrar. Ya su mercado ya no está orientado hacia la exportación. Su economía ya está orientada hacia el mercado interno, y aparte hay que tomar en cuenta que ya las exportaciones chinas ya no están centradas como que sea como cualquier tipo de mercancía, ¿no? Ya están centradas en que sean mercancía de alta tecnología, de la que el mundo se está volviendo cada vez más dependiente. Entonces, creo que ahí está el mayor cambio, ¿no? Ya está consolidado este diseño económico chino, y a eso habría que aumentarle, que no tiene tanto que ver con los mares, pero que sí importa, esta nueva economía digital que se ha acelerado después de la pandemia, porque uno de los activos que se han detectado, ¿no? Que puede contribuir a los contagios es el efectivo. Entonces China ya no quiere usar efectivo, ya está haciendo que todos los pagos sean electrónicos, y tiene estos planes para hacerlo a nivel ya nacional en los próximos 5 años. Entonces que definitivamente ya estamos viendo otro mundo, otro nivel comercial, y creo que el foco rojo se podría ver en los suministros, en el control de los suministros que pueda llegar a haber, sobre todo del litio, ¿no?
El litio está en China, una parte, también otra está en Corea del Norte, y Estados Unidos necesita tener acceso a este recurso para poder producir mercancía de alta tecnología. Entonces creo que más bien el incidente no se daría tanto por volumen comercial, sino por el control de rutas de activos estratégicos, como podría ser este metal de tierra rara. Muchas gracias, maestra, por tan interesante sesión de preguntas y respuestas que complementa pues toda esta parte de la geopolítica de los mares. A continuación le cederé la palabra a mi compañera Mariana para que dé cierre oficial a esta conferencia magistral. Gracias. A nombre de la Sociedad de Alumnos del Licenciado en Relaciones Internacionales, agradecemos a la maestra Stephanie Enaro por su valiosa participación, la cual, en definitiva, nos pone a pensar sobre el futuro tan satisfactorio y brillante como el de usted, para que los alumnos del programa podamos aspirar. Agradecemos al público su asistencia y participación. Esperamos contar con su presencia en nuestra ponencia final con el embajador Carlos Tomada en su conferencia La diplomacia de las vacunas, que será llevada a las 2:30 de la tarde el día de hoy. Asimismo, les recordamos que si asisten a 5 de 6 conferencias dentro del Congreso, podrán solicitar una constancia al final de este. Solo deberán mostrar evidencia fotográfica, capturas de pantalla, de cada sesión a la que asistan y subirlas en el siguiente formulario que dejaremos en el chat. Por último, les pedimos encender sus cámaras para la toma de fotografía oficial. Muy bien. Ahí va la primera. 1, 2, 3. Voy a tomar otra. 1. Bueno, voy a tomar 4. Sonrían. 1, 2, 3. Para la tercera. 1, 2, 3. Y última. 1, 2, 3. Listo. Muchísimas gracias y les esperamos al ratito. Que tengan lindo día. Muchas gracias, maestra Enaro. No sé si le podamos robar un par de minutos de su tiempo para Claro que sí. dar el cierre. Claro que sí.